día de hoy pues me he acordado del privilegio dado por Dios de compartirles a ustedes el mensaje. Y el mensaje que les quiero compartir está en Juan 4:10. Ustedes quieren ir, lo pueden leer, pero yo básicamente les voy a contar qué pasa ahí. Juan 4:10 habla de una historia que sucede en una región llamada Samaria. Samaria era un lugar especial porque Samaria era el lugar donde algunos judíos se habían mezclado con gentiles, es decir, con gente que no era judío y habían decidido tener descendencia. Siempre había habido una disputa y una pelea entre los samarios y los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos en su creencia eran muy radicales. Ellos decían judío con judío, pero judío con gentil, nada de nada. ¿Sí? Entonces siempre había una rivalidad, era algo así como los hinchas de Medellín y Nacional, no se gustaban. El hecho es que en ese lugar estaba Jesús tenía ahí un viaje, dice la palabra, con sus discípulos, y llegaban bien cansados, era la hora sexta, y Jesús decide desviarse un poco y ir a un pozo, llamado el pozo de Jacob. Decidió ir a sentarse a descansar. Jesús sabía por qué, mientras sus discípulos querían ir a comer, ir a beber algo para tomar y descansar, que era lo normal después de un viaje. Jesús decidió cambiar su rumbo y ir a un pozo, que se llamó el pozo de Jacob, a sentarse allí porque tenía un propósito que cumplir de parte de Dios. Resulta que estando allí en el pozo, venía una mujer. Pues ustedes lo saben, en la antigüedad las mujeres eran aquellas que iban por el agua a los pozos, ¿cierto? Entonces iban con su cántaro a llenar el agua, ese cántaro, ¿para qué? Para tener el sustento de todo el día, ¿sí? Para hacer sus cosas diarias, para sustentar a su familia, en fin. Y ella iba como comúnmente iba todos los días al pozo a recoger el agua. Pero esta vez pasaba algo particular. Esta mujer a lo lejos veía un hombre sentado en el pozo. Seguramente se debió haber preguntado quién era él. Por su aspecto, porque los judíos vestían de una manera, identificó que era judío, pero igual se acercó y estaba ahí junto a Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. Lo que la mujer pues se sorprendía le dice, bueno, tú que eres judío me pides a mí de beber, sabiendo que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Y más aún cuando los judíos son radicales, no tienen tanto contacto con las mujeres. Entonces Jesús le dice algo y le responde de la siguiente manera. En Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dame de beber, le dijo Jesús. Y esto yo creo que ustedes tengan por un momento ahí y analices. Era una mujer totalmente corriente y Jesús le pide algo físico. No le estaba pidiendo algo extraño o algo que ella no conociera, le estaba pidiendo algo que ella estaba familiarizada, con la que ella estaba familiarizada de agua. Digo, dame de beber. Porque la mujer no la cogió por ahí. Digo, bueno, tú siendo judío me pides a mi agua, y Jesús le sale con algo diferente y le dice, si tú supieras que te está pidiendo el agua, si tú supieras quién soy yo, usted me daría de beber y me pediría el agua que yo tengo y yo le daría de beber. Pero paso siguiente, ella sorprendida por lo que Jesús le dijo, porque ella no entendía muy bien el propósito por el cual Jesús le había dicho eso. Pablo seguido le dice, mira, pues sí, yo sé que, bueno, ok, tú tienes algo para darme, pero ¿cómo vas a sacar el agua? Si tú no tienes con qué sacar el agua. Ella estaba pensando que todavía Jesús le estaba hablando de algo físico. A lo que Jesús le responde nuevamente y le dice en Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte o que brote para vida eterna. Allí la mujer le hace una pregunta y Jesús le vuelve y le responde, mira, esta agua que yo te quiero dar, que tú puedes tener de mí, no es un agua física, porque el agua que tú me quieres dar puede sacar la sed
pero nunca podrás saciar tu sed completamente. Pero el agua que yo tengo para darte te va a saciar eternamente. Esto va a repercutir en tu vida eterna. Esto va a cambiar tu vida eterna. No es algo pasajero, no es algo temporal, sino que el agua que te doy yo no solo sacia el ser humano, el cuerpo del ser humano, no solo la vida del cuerpo, sino que da vida eterna. Después, bueno, la mujer ya iba entendiendo la cosa, dijo, ok, que hace que tu agua no es normal, y se interesó por lo que Jesús le estaba diciendo, y la mujer le dijo, Señor, después de que lo había tratado como judío, Señor, entonces dame de beber de esta agua. Y Jesús le salió con una perla para mí, porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Le digo, bueno, ¿qué? Trae a tu marido. Entonces ella dijo, uy, ahí empezamos mal, porque yo no tengo marido. Y Jesús le dice, ¿quién has dicho? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es un marido. La mujer era, si podemos ver el contexto donde Jesús estaba moviendo y lo que estaba revelando esta mujer es que le estaba diciendo, mira, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es el marido tuyo. Hay un vacío en ti que has intentado llenar con el amor o con el sexo, qué sé yo, y no lo has podido llenar. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella le dice, ay Señor, me parece que tú eres profeta. Y después la historia sigue y finaliza en Juan 4:28 con algo espectacular que al parecer no revelaría mucho, pero que aprendí un poco esta semana del pastor Martín, era que uno tenía que analizar bien los pasajes, y yo veía algo en este último pasaje, y es la mujer, dice que la mujer dejó su cántaro, dice entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres eso que le había sucedido, y por esa mujer hubo muchas salvaciones, hermano. ¿Qué pasa? Ella tiene un encuentro con Jesús en un evento cotidiano. Para ella era normal ir a esa carrera. Para ella no se iba a imaginar que se iba a encontrar con Jesús, con el Cristo. Además, porque le digo, bueno, yo sí sé que hay un Cristo que ha de venir. Y Jesús le dijo, sí, mira, que tienes al frente es el Cristo. Esa mujer tiene un encuentro tan real con Jesús que dejó su fuente física de vida a un lado. Le dijo, Jesús, ahí le dejo el cántaro, y le dijo, espérenme que ya vengo. Y se fue a Samaria y contó, y mucha salvación hubo en Samaria por lo que ella había hecho, pero ella era un lado del cántaro. Bueno, vamos a ser claros que el cántaro no era un cántaro gigante, era un cántaro de un tamaño normal como para que una mujer con el cántaro lleno lo pudiera llevar de nuevo a su casa. Pero ella no sacó agua, se volvió a llevar el cántaro y les compartió lo que le había sucedido a los samarios, sino que ella dejó su cántaro, es decir, dejó aquello que le daba un sustento físico, dejó aquello que sabía que solo iba a saciar su sed, pero que no iba a saciar su sed con el agua viva, ¿sí? Que no iba a transformar su vida, y lo dejó a un lado, y se preocupó más por la experiencia y el agua que Dios le había dado a ella en ese momento. Y es que así es nuestra vida. Esta mujer estaba muerta, y muchos antes de conocer a Jesús, para los que quizás aquí hay nuevos, así somos de la casa, pero aquellos que no conocen a Cristo están sin el agua de vida, están muertos. Mas cuando Jesús llega, Él viene a dar vida. Si la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora tenemos vida totalmente con Cristo, dice la palabra de Dios. Es porque cuando estábamos apartados de Jesús, cuando estábamos atrás, cuando estábamos apartados de Jesús, no teníamos la vida. Pero cuando entramos a Jesús, y entramos y le recibimos y nos sentamos en nuestro corazón, ahí viene vida para nosotros. ¿Sí? La mujer dejó de lado la fuente que sacia su ser físico. ¿Para qué? Para enfocarse en la fuente que daba vida eterna. Y eso es de lo que les quiero hablar, mis queridos hermanos. ¿En qué estamos poniendo nuestros ojos? ¿En dónde estamos poniendo nuestra vista? ¿Estamos preocupándonos por alimentarnos del agua de vida? ¿O estamos preocupándonos simplemente por saciar nuestras necesidades físicas? Esa es mi pregunta.
Esa es la pregunta que yo les hacía. Y estoy orando por esta palabra. Yo decía, Señor, que tú quieres compartir a la iglesia, a tu iglesia, a tus obreros, a tus pastores. Y él me decía, yo quiero que tú hables acerca de la vida, pero no de la vida natural, sino de la vida que yo puedo dar, de la vida eterna y de la vida abundante que hay en Cristo. Y curiosamente estaba yo investigando un poco acerca de esa palabra en la Biblia, y hay tres significados se habla la Biblia acerca de la vida cuando se menciona vida en la Biblia. Uno es la palabra bios. La palabra bios significa vida, pero biológica, ¿sí? Y ahí viene biología, y ahí se extrae la palabra biología. Y bios es esa vida física que tenemos, crecemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Sí, tenemos una vida en esta tierra, tenemos una vida natural, donde nuestro cuerpo envejece, donde nuestro cuerpo sufre problemas, en fin. ¿Sí? Esa es la vida bios. Hay otra vida que se llama la vida psíquica, que es la vida del alma. La vida es donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos. Es por eso que muchas veces decimos, ay, pero qué vida tan trágica, qué vida tan amarga de esa persona, qué vida tan infeliz, qué vida tan acelerada de ese hombre, ese tenía una vida banal, se murió una vida banal. Ese tipo de vida, allí habla la Biblia acerca de ese tipo de vida. Pero yo no me quiero enfocar en esas dos, sino en la siguiente, que es en la vida Zoe. Esa palabra significa vida eterna o vida espiritual. Y cuando Jesús le habla a la mujer que él tiene para darle de beber de un agua que no volverá a tener sed, y en el 4:14 de una fuente que brote para vida eterna. La palabra vida allí, o cuando Jesús nos habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso no es una vida natural, no es una vida bios, no es una vida psíquica, no es una vida, es una vida que traducida al original, traduce soy, una vida eterna. Entonces cuando Jesús le dice, mira, yo no te voy a dar vida bios, vida física, yo no te voy a dar de esa vida, yo te voy a dar de la vida soy, de la vida eterna, de la vida eterna. Sí, eso no es una vida que tú puedes comprar, que tú puedes obtener, que tú puedes ir al supermercado, que tú puedes ir a un río y obtenerla, que tú puedes comer, que tú puedes alimentar. Es una vida que solo yo te puedo dar, la vida eterna. Y la vida eterna tiene que estar directamente relacionada con tu vida espiritual. Es decir, hay una vida eterna. Cuando tú llegas a Cristo, Jesús te da vida eterna. Pero lo lindo es decir, cuando Jesús habla de esa vida sobre, no se refiere solo a la vida eterna, sino a tu vida espiritual. Y es ahí donde me quiero tocar. Hay tres tipos de personas que yo pude en esta vida sobre. La primera son las personas que no han recibido a Cristo, y Jesús les dice, yo soy sobre para ti, yo soy vida eterna para ti. Acéptame, yo te voy a dar vida, yo te voy a dar sobre vida eterna. Ese es el primer grupo de personas que pueden explicar. Hay otras que dicen, yo ya tengo vida eterna, pero se conforman con lo que tienen. Bueno, yo ya recibí vida eterna y no necesito nada más, y no trabajan por alimentar esa vida esa vida espiritual. Y hay otros que entienden que Dios les ha dado vida eterna, pero que quieren más de la vida que solo Jesús puede dar. Y son los que tienen hambre, son los que tienen sed, porque algo suceda, porque sus vidas cambien, porque puedan conocer más de Dios. Y eso es lo que Jesús hoy quiere venir a decirles. Miren, todos ustedes ya han recibido vida eterna, porque ya me han recibido, porque Jesús ya está en sus corazones. Pero Él quiere que ustedes entiendan que no es suficiente. No es suficiente lo que tienen ahora. No es suficiente confesar, no es suficiente bautizarte. Hay algo más de Dios para tu vida. Y eso es lo que Jesús quiso mostrarle a la samaritana. Dijo, mira, tú tienes tu sustento de vida, es el agua y es el pan, y tú vienes por sustento físico, pero el sustento que te quiero dar es un sustento que trasciende y es para vida eterna. Y no solo una vida eterna, sino que quiero que tu vida cambie y que tu vida espiritual cambie también.
Me acuerdo muy claramente cuando estaba empezando los caminos con Dios, recibí a Jesús a través de mi abuela y entendí el propósito de recibir a Jesús en esta iglesia, ¿sí? Y empecé a caminar con Dios, pero yo no sabía que esa vida Zoe podía tener algo más. ¿Sabes? Sabía que en Jesús había vida eterna, y si lo aceptaba iba a tener vida eterna, pero no sabía que había más beneficios de esa vida que era Jesús. Y cuando empecé a caminar con Jesús, hubo un momento en que yo le dije: Señor, yo no te siento, mi madre, yo no te siento, yo quiero sentirte. Y me entristecí. Yo dije: Señor, no te escucho. Esos momentos cuando tú oras y no pasa nada, cuando tú dices: Señor, pero ¿dónde estás? Cuando tú pides, cuando tú quieres sentir a ti, ¿dónde estás? Y resulta que Dios me lleva a un congreso, el primer congreso cristiano que yo fui. Inclusive fui con unos amigos aquí en la iglesia. Y estuve un tiempo allí y Dios me habló y Dios despertó mi espíritu. Con un tiempo de adoración que tuvimos, un tiempo de alabanza, y pasó algo que a mí nunca me había sucedido, y es que el Espíritu Santo me llenó de una forma tan especial que yo pude entender que en él había más que simplemente salvación. Y yo dije: aquí hay algo diferente. Sí, yo conozco al Jesús de la salvación, al Jesús que salva, al Jesús, al Jesús que sana, pero hoy conocí a alguien más. Yo conocí al Espíritu Santo. Yo conocí el Espíritu de Jesús, ese Espíritu que viene a dar vida. Y yo dije: no, aquí tiene que haber algo más. Y yo salí tan diferente, y salí tan despierto, y salí tan inquieto por lo que había pasado, y mi vida espiritual empezó a cambiar desde ese punto. Cuando yo tuve un encuentro con Jesús, no solo cuando lo recibí, sino que tuve un encuentro tan especial que vino su Espíritu Santo a llenar mi vida y me despertó. Y seguí caminando con Dios, y hubo momentos en mi vida específicos que Dios permitió para hacerme entender que había más de esa vida que tenía y que nos la quieren revelar a nosotros. Muchas veces entramos en la monotonía, muchas veces entramos en la frialdad, y bueno, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos, y yo voy al grupo, y yo oro, y vemos que quizás nada pasa, y vemos que quizás todo sigue igual, y venimos a la iglesia, y bueno, yo lo hago, Señor, porque te quiero obedecer, pero salimos igual, muchas veces nos salimos impactados, nos salimos como despiertos, nos salimos apasionados, y eso es lo que Dios me decía hoy. Quizás hay muchos que hoy están aquí, no solo aquí, sino en diferentes partes del mundo, que no están disfrutando de los beneficios de la vida de Zoe que tiene Jesús para darnos. Esos beneficios los disfrutó la samaritana. Tan fuertemente impactada la samaritana, que de un lado su fuente de vida física no le importó dejar el cántaro, si después se lo llevaban, se lo robaban, X o Y, y se fue desesperadamente a compartir lo que le había sucedido. Eso es lo que quiere Dios que tú empieces a experimentar. Una vida en el Espíritu, una vida diferente, una vida más allá de asistir a la iglesia, de escuchar palabras, pero que una vida que te mantenga conectada con la fuente. Eres la fuente de vida. Eres la fuente de vida. Amén, amén. Yo quiero compartirles algunos versos que me impactaron acerca de lo que era vida. Y dice la Biblia en Juan 1, cuando empieza Jesús, la Biblia a escribir en los inicios, en el principio era Dios, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y dice, en esa parte dice, Juan 1, si quieren pueden ir, Juan 1, 4 dice, en él estaba la vida. En él estaba la vida, y era la luz del mundo. En él está la vida. Yo no entiendo por qué, si en él está la vida, no podemos aprovechar la vida que nos quiere dar. La Biblia también dice que él es el pan de vida. En Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. También dice, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También dice en Apocalipsis 22:17, que el Espíritu y la novia dicen ven.
Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida, de la soy, gratuitamente. Usted puede beber del agua que Dios quiere dar. Es un agua para vida eterna. Es un agua que si quieres puedes leer los pasajes, pero simplemente quiero contextualizarles de que vida no significa simplemente la vida cotidiana. Cuando la Biblia nos habla de vida en Jesús, no es la vida cotidiana, es la vida sobre, la vida abundante que Dios quiere darnos a través de Jesús. No una vida eterna simplemente, sino una vida en el Espíritu, que tú puedas caminar todos los días, alimentándose de la fuente de vida. Sí, usted me preguntará, bueno, ¿cómo puedo obtener más beneficios de esa vida sola? El primero, la oración. Tú te mantienes conectado a la fuente cuando entras en intimidad, oras, clamas a Dios y le pides que te mantenga conectado, que te mantenga lleno, que te mantenga avivado, que te mantenga despierto para poder afrontar este mundo. Es difícil cuando tú no estás conectado a la fuente de agua vida viva para llegar muchas cosas en tu vida. Hay un mundo que atropella, hay un mundo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Hay un mundo que te va a querer arrastrar hacia lo incorrecto, te va a querer arrastrar hacia lo que no aprovecha. Por eso tú te tienes que mantener conectado con Él, como a través de la oración. Tú le dices, sí, pero sí, yo no soy capaz de orar 1 hora o 2 horas como de pronto el pastor orará, y de pronto muchos piensan que hay un estándar de oración, y en verdad lo importante es que tú te conectes con Dios 5 minutos, 10 minutos, quizás 15 minutos al día, y empieces por ahí. Y quizás eso va a empezar a provocar que el Espíritu Santo te llene en esos 15 minutos que a ti te provoque estar mucho más con Él. También una fuente de vida a través del cual Jesús nos da vida es a través de la palabra. Dice que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. El que se alimentare de ese pan nunca tendrá hambre, y el que tomare del agua de vida nunca tendrá sed. Si vemos y entendemos, el Espíritu Santo es el agua que nos quiere llenar, porque es representación del Espíritu Santo el agua, y que el pan también es la palabra a través de la cual nos alimentamos y crecemos espiritualmente. Vamos a ver que nuestra vida va a cambiar de simplemente asistir a la iglesia, que no está mal, es correcto, y lo que estamos haciendo está bien, sino que hay algo más después de la iglesia. Sí, nosotros te podemos dar una palabra que te pueda sostener en la semana, pero no vamos a estar contigo cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones. Es ahí donde tienes que estar conectado a la fuente, a la palabra, es ahí donde tienes que estar fuerte en Dios, conectado a la fuente, para que cuando vengan todas estas cosas no te arrasen, sino que te sustenten. La Biblia habla de un pasaje de que Jesucristo es la roca. Si cimentamos nuestra casa sobre la roca, puede llegar lo que sea y no se va a derrumbar esa casa. Esa casa representa nuestras vidas, pero si está sustentada sobre la arena, va a llegar cualquier tempestad y la va a arruinar. Jesús nos dice muy claramente: si tú estás cimentado en mí, que soy tu roca, que soy agua de vida, tu vida va a cambiar y tu vida va a mejorar y tu vida va a crecer. Si no, bueno, los resultados los vas a ver tú. La Biblia habla del Espíritu Santo, que hay unos frutos del Espíritu, y creo que aquí digamos como 9 veces hablarles de los frutos del Espíritu. Y es que esos frutos se empiezan a manifestar y empiezan a crecer cuando estás conectado con la fuente, que es Jesús. Quien te quiere dar vida es Jesús, a través de quien es su Espíritu. La Biblia nos habla muy claramente que cuando Jesús iba a ascender a los cielos, les dijo: yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si no, no podrá venir el Espíritu Santo. Cuando Jesús se refiere a ese pasaje, al Espíritu Santo, se refiere a uno igual que Él, pero un representante en la tierra. Eso sí va a estar en el cielo, pero nos iba a dar aquí a alguien con quien nos podíamos conectar. Y dice Jesús: Él le recordará todo acerca de mí. Él le recordará todo acerca de mí. Y esto fue particular porque yo llevaba una vida en Dios, y yo conocía a Jesús, yo conocía al Espíritu Santo,
Pero cuando Dios empieza a hablar, te tienes que conectar con el Espíritu Santo para que tu vida con Jesús mejore, tu relación con Dios mejore. Y es como que, ¿qué pasa acá? Y empecé a conocer un poco más del Espíritu Santo. Yo les quiero hablar un poco del Espíritu Santo, porque es clave en el plan de Dios para nuestras vidas. Porque a través del Espíritu, dice la palabra que cuando recibimos a Jesús, somos sellados por el Espíritu. Y si no fuéramos sellados por el Espíritu, no seríamos salvos, porque esa es la marca indeleble que Dios nos da para poder acceder al reino de los cielos. Pero la vida en el Espíritu debe ser aprovechada también en la tierra. Ok, yo estaba en un tiempo, yo estudié en un instituto bíblico y allí nos llevaron alguna vez a una iglesia y vinieron unos extranjeros de Canadá y empezaron a hablar sobre el Espíritu Santo. Y hubo un momento particular donde yo empecé a conocer un poco más acerca del Espíritu Santo. Si es un consolador, si es quien te fortalece, si Él es un paracleto, dice la Biblia. Pero yo no sabía que el Espíritu Santo me podía ayudar a mejorar mi relación con Dios, mi relación con Jesús, mi relación con la intimidad y la oración se iba a volver más chévere. Yo no sabía eso. Pero llega un punto donde Dios, a través de estos hombres, trae una palabra y me revela algo que yo no entendía. Quizás lo conocía, pero yo no lo entendía. Y es cuando viene el Espíritu Santo y vuelve por segunda vez a tocar mi vida. Y soy despertado de tal manera que en ese tiempo busqué a Dios de una manera tan especial y sentí la presencia de Dios tan especial que yo dije, esto tiene que haber algo en esto. Empecé a estudiar un poco, estudiando la palabra y me doy cuenta que Jesús nos dice, ustedes convienen que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, more en ustedes. Pero no solo eso, busquenlo a Él, porque Él les va a recordar todo acerca de Él. Y empecé a entender principios espirituales de una manera diferente. Cuando entendí que en mi habitación estaba Dios, estaba el Espíritu Santo. Cuando empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar, empecé a entender cosas saltaban de la Biblia, y yo decía, ¿cuándo? ¿Cómo? Pero es que el Espíritu Santo había marcado mi vida cuando había sido salvo, pero ahora se estaba revelando de una forma diferente, porque yo había venido algo especial del cielo para mí. Yo creo que nosotros todos necesitamos de momentos como estos. Hablamos de Hechos 1:2, cuando los apóstoles estaban allí, descendió el Espíritu Santo, dice que descendió en forma de lenguas de fuego y que muchos hablaban en diferentes lenguas y muchos fueron salvos. Y hablamos cuando el Espíritu Santo en Hechos hace tantas obras a través de los hombres de Dios, y uno ve que la iglesia de Dios es una iglesia que tiene que caminar junto a Jesús, pero que nos ha dejado su Espíritu para que crezcamos, para que nos fortalezcamos, pero para que también seamos coequiperos, es decir, vamos a hacer equipo con el Espíritu Santo para ir y hacer la obra de Dios, para conocer mucho más las Escrituras, para que la Biblia se nos revele de una manera diferente, pero también para que podamos ir a hacer la obra que nos ha encomendado. Y cuando la mujer samaritana, volviendo a la mujer samaritana, tuvo ese encuentro con Jesús, ya recibió esa agua que daba vida eterna, y fue tanto lo que recibió, tan impactada fue, que tuvo que ir a compartir de lo que le había sucedido. Y ahora esta es mi pregunta: ¿qué tanto estás compartiendo de lo que tú, Jesús, ha hecho tú? Porque eso va a ser una buena evidencia de que tu vida espiritual está creciendo, de que estás conectado a la fuente, de que la agua de vida está fluyendo a través de ti, de que no te puedes guardar porque lo que Jesús ha hecho en ti tiene que ser conocido para otros. No importa dónde sea. Yo no estoy diciendo que salgas y empieces a predicarle a todo el mundo aquí en la calle, porque muchos no tienen esa facilidad. Pero si hablo de ese Jesús que te cambió a ti, puede cambiar a alguien en tu trabajo, en tus estudios, que tú no te puedes guardar lo que tú tienes, porque es solución para una humanidad que no tiene esperanza, que necesita de Cristo, necesita vida, necesita esperanza. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa mujer dijo, bueno, Jesús me desnudó aquí, me
confianza y tú has querido llenar tu vida a través quizás de la parte sentimental y no has podido, ya has tenido 5 porque has sido la fuente equivocada, pero yo hoy te muestro la fuente correcta. La fuente correcta.